Gracias al CNO y al CAC por la invitación. Vamos a tratar de hacer unas pequeñas precisiones sobre el alcance de la misión. Yo creo que la ministra les mencionó que efectivamente estamos avanzando en cronograma. Posiblemente no hemos cumplido la responsabilidad o la tarea de divulgar los documentos, pero como ella les dijo, las discusiones han sido bastante largas e intensas para ver si definimos unos cuantos temas. ¿Cómo quiero empezar y decir qué no es la misión? Esto ya lo he repetido varias veces, pero parece que lo pasamos por alto y es obvio, todos quisiéramos que estuvieran todos los temas de política energética en esta misión porque se llama Misión de Transformación Energética, pero son tareas que nos imaginamos seguiremos. Sin ir más lejos, Marco Caro del CNO hace una cantidad de observaciones que corresponden a lo que no está tratando esta misión de transformación. Después vemos lo que hemos avanzado en los focos, que es dónde está la discusión y el cronograma muy rápido a futuro, que ya les enunciaron que esperamos en diciembre estar entregando este trabajo. Entonces, si estuviéramos hablando de política energética, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos y lo hace el Outlook de British Petroleum, pues es dos cosas importantes. Uno, la demanda de energía sigue creciendo, demanda en todos los energéticos, sigue creciendo, no de la misma manera en todos los países y se presentan análisis cada vez más, ¿será que este es el pointer, verdad? Así, análisis cada vez, bueno, pero ni… No se ve… Sí, no se ve en la pantalla. Bueno, entonces en la gráfica de la derecha se ven los escenarios de análisis hacia dónde irían las emisiones de CO2 de la industria energética en el mundo. Y las sensibilidades se están haciendo con relación a las transiciones y a la velocidad de evolución de esas transiciones. Lo otro es que estos crecimientos de energía no son iguales por regiones. Los países de la OECD, los más desarrollados, tienen tasas de crecimiento muy bajas o cero, mientras que los países asiáticos tienen altas tasas de crecimiento de la demanda. Lo otro importante es que ¿dónde va a crecer esa demanda de energía? Si ven ustedes a la izquierda, la demanda de energía va a ser mucho más significativa en los sectores edificaciones e industria, más que en transporte, esto es a nivel mundial. Nosotros tenemos una demanda de transporte mucho más alta que la de los otros sectores. Otra cosa a notar. ¿Y cómo va a ser o cómo prevé British Petroleum, que digamos uno puede decir es de los menos optimistas en el grado de transición, hay menos optimistas, pero esto uno podría decir que la transición es más desacelerada. Si ustedes ven, como se ha mencionado, las energías que más están creciendo en este momento y se anticipa que vayan creciendo son las energías renovables, los hemos visto, las tasas de crecimiento son altas y lo que uno ve al futuro es que el carbón es el energético que más, en la gráfica de la derecha, que más decrece su participación, que más rápidamente decrece su participación, el petróleo la decrece pero no con la misma velocidad y después de las renovables de mayor tasa de crecimiento está el gas natural que se le ha denominado energético de transición. En estos pronósticos lo que uno ve es que los combustibles fósiles van a ser el 75%, otros pronósticos dicen 67%, 2/3 y 1/3 energías renovables. Irena hizo un cálculo y menciona que si queremos cumplir el 1.5 grados,
la participación de las renovables tiene que incrementarse de manera sensible frente a ese 25 o 33% de los pronósticos normales. Hago un paréntesis interesante que uno de pronto no capta cuando leo, a mí me tocaba por tarea leer los outlooks anuales y hoy empiezan a hablar de prosperidad y no de riqueza en el consumo. Eso es interesante, ese cambio, porque hay toda una literatura detrás de prosperity without growth, o sea, cómo van a cambiar las preferencias de los consumidores. Y entonces eso es algo que hay que empezar a incorporar de manera importante a futuro. Y ese cambio de terminología parece, uno podría saltarlo, pero no es tan insignificante como uno cree. ¿Qué hay a futuro? Ya veíamos 3Ds: descarbonización, descentralización y digitalización. Y en Colombia, para entrar en este momento en una discusión que considero que podría ser un poquito larga e infructuosa, pues creo que esta representación de la descarbonización como una electrificación de la sociedad es positiva, dada que nuestra electricidad tiene un bajo contenido de carbono, efectivamente, como lo mencionaron. Entonces uno podría, a través de la electrificación de la economía y la sociedad, avanzar en metas de descarbonización. Claro, esa electricidad pues se puede usar en los sectores más contaminantes o más emisores de gases de efecto invernadero y de más contaminación de material particulado y causante de otras externalidades, como el sector transporte. Esto lo voy a saltar, pero vuelvo y lo dejo, y entonces Alberto comedidamente que Marco haga una lectura detallada. Todo lo que está aquí es lo que yo quisiera y muchos quisiéramos que tocara una misión de transformación energética para Colombia, pero como el trabajo sigue, felizmente, yo tiendo a coincidir con Cristian en que hay tiempo para trabajar calmadamente. No quiere decir que no tengamos que resolver cosas de afán, pero creo que es un buen momento para pensar. En esta página yo resumí lo que voy a decir a continuación de los retos de la misión, pero si uno mira a nivel energético, pues resalto, si nos saltamos la primera página, pues los cambios de la industria eléctrica avanzaban en el marco de la ley 1715, pero aquí listamos los retos en hidrocarburos, los retos en la oferta de gas natural, un tema fundamental, la biomasa moderna, considero yo, para Colombia en el futuro como un energético importante que puede entrar a ofrecer también energía firme, sin hablar de combustibles, por ejemplo, para la aviación, que son difícilmente sustituibles, y sin hablar de los otros procesos de la biomasa como insumo para la industria petroquímica. El carbón, una preocupación grandísima, ha debido estar en la misión, sí o no, pues podríamos discutir largo. Creo que ANDEC felizmente está haciendo un trabajo. ¿Qué va a pasar con la pequeña y mediana minería del carbón? No el año entrante, no en el 2030, sino después. Son activos el carbón es un activo de capital que va perdiendo su valor por las restricciones ambientales, y los retos en los sectores de consumo final, que los puedo dejar ahí, los retos para la ejecución de proyectos mineroenergéticos en los licenciamientos ambientales y en la negociación con las comunidades, en la licencia social para operar, en la que tanto insistía el ministro Acosta cuando estaba yo en la UME, los retos de disminuir la vulnerabilidad, aumentar la resiliencia, los retos de trabajar el recurso agua, las propuestas de creación de una agencia del agua, la importancia de contar con instrumentos económicos. Pues yo aquí me separo un poquito, pero internalizar una externalidad, la mejor manera de hacerlo, y creo que el país lo ha empezado a hacer, es el uso de instrumentos económicos. La tasa de carbón que tenemos el impuesto al carbono, el valor de la tasa del carbono es relativamente bajo. Si uno empieza a ver los modelos internacionales, el precio social del carbón puede superar los $100 la tonelada de CO2.
si realmente se van a cumplir las metas que la sociedad ha venido señalando en el tiempo. Lo que pasa es que es difícil cumplirlas y el tema de cómo vamos a financiar el cambio es un reto importante. Y pues esperamos que la misión de Sabios nos haga algunas propuestas, y yo lo resalto porque ellos van a mirar más largo, pero sobre todo porque alguna preocupación de la misión, y ahora las resumo, tenemos que hacer pilotos. Cuando empezamos a hablar de comunidades energéticas y prosumidores participando, es muy importante los pilotos, y creo que este es un país donde todavía no nos lanzamos a los pilotos en forma. Yo le preguntaba el otro día en un panel de la UME, ¿qué pasa si uno se lanza a un piloto y el piloto da resultados equivocados? Difícil para un funcionario público tomar estos riesgos, aunque equivocarse sea aprender para seguir avanzando. Bueno, entonces ahora sí, en azul resaltado lo que varios de ustedes ya oyeron, lo que es la preocupación central de la misión: cómo asegurar que la regulación permita la innovación o introducción de nuevas tecnologías con suficiente agilidad, sin poner en riesgo la confiabilidad, que ha sido una gran preocupación de estos 25 años del sector, y cuál debe ser el marco institucional y regulatorio que asegure que el mercado propenda por beneficiar al usuario y generar precios eficientes para la demanda. Eso fueron como las preguntas claves que tenía el ministerio, y lo han mencionado en esta instalación. El cambio técnico es acelerado en este sector, y entonces pues habría que pensar cómo debería ser ese marco que favorezca la innovación, que los agentes tomen decisiones, que los usuarios estén mejor informados, y que todas estas nuevas posibilidades tecnológicas y transaccionales se den en el sector a una mayor velocidad, y no porque tenga que ir a una mayor velocidad, es que el cambio técnico ha sido importante, entonces tenemos que ponernos acordes con ese cambio técnico. Además de ese propósito, y ustedes lo señalan clarísimamente, pues hay temas que había pendientes por resolver y que es bueno darles una mirada a fondo. Yo vuelvo y digo, si es una época, entre comillas, tranquila, donde uno puede reflexionar a fondo, pero buscar temas que el sector tenía abiertos, y no voy a mencionar el cargo por confiabilidad porque ya saben que podría hablar de esos, pero el tema de los subsidios, se han hecho varios estudios y yo creo que hay que ir concluyendo el tema de cómo se va a hacer la cobertura. Pues hay que ir en estos espacios, es bueno retomar todos esos trabajos e ir trazando una lista de tareas para hacer. Lo que sí es claro es que los expertos que contrató la misión tienen como tarea decirnos cómo vamos a implementar las recomendaciones, porque hay varios estudios. Y el centro de la misión, lo dijo la ministra, es la demanda, es cómo logramos que los consumidores se beneficien de este cambio técnico y tengan una mayor participación en el mercado. En las distintas reuniones que hemos hecho, ustedes han señalado que el sector, a pesar de a veces las crisis, las dificultades, se ha movido bien, que es un mercado que ha respondido a los retos de confiabilidad, que ha ido aumentando la cobertura. Eso es clarísimo, y no solamente pues lo dicen ustedes, un estudio que acaba de sacar el Banco Mundial sobre lo que fueron las reformas de la década del 90, pues muestra que Colombia es un país frente a lo que, pues, que hizo un gran porcentaje de lo que se propuso. Ahora, el tema del mercado minorista pues sigue estando por trabajar, y creo que es el momento con estos cambios donde se facilita hacer ese avance, pero efectivamente pues Colombia ha avanzado juiciosamente cumpliendo las propuestas que se hizo en la década del 90. Ahora, como pues Juan lo ha dicho y ya lo he mencionado muchas veces, esto es si hemos cumplido el Antiguo Testamento. Efectivamente, lo que hemos pensado de las 4 recetas, de las 4 prescripciones para hacer la transformación, de la organización de la industria, de los aspectos regulatorios, pues esto se ha venido cumpliendo juiciosamente, y este trabajo no mira en detalle
qué tanto hemos avanzado en modernizar el marco institucional para los nuevos cambios. ¿Cuáles son los focos del trabajo? Ya también los mencionó la ministra. Entonces, el primero y el segundo tienen que ver con aquellos temas, pues con los temas del mercado mayorista que teníamos todavía por resolver, referentes a la mayor participación de agentes en el mercado para tener mayor competencia. El tema del rol del gas, que es esencial y lo han mencionado ustedes, lo vieron como energético de transición y es esencial en Colombia en muchos sectores, y cómo se da esa coordinación con el sector eléctrico para que tengamos la flexibilidad que la incorporación de fuentes variables requieren para que logremos contar con esa flexibilidad. Tú decías, después de 2.400 megavatios hay que empezar a ver quiénes van a responder con la inercia del sistema, pero pues son preguntas que podemos resolver. Yo lo que veo es que son retos muy interesantes. Y también agradezco que se hayan mencionado que se ha hecho esta subasta con mucho capital humano colombiano, porque creo que eso es un logro y es algo en lo que nosotros tenemos que perseverar. Siempre hubo muy buena ingeniería en Colombia. Un momento en los 90 creo que uno puede hacer una evaluación que hubo un bache de esa consultoría de ingeniería nacional, pero creo que se ha venido recuperando fuertemente. El tema de descentralización, digitalización y gestión eficiente muy mencionado, y la revisión del marco institucional, por supuesto sin olvidar todavía los retos de cobertura y los retos de subsidios. Esto es lo que hay, entonces ustedes van a ver es el mismo formato, pero yo les pido que lean un poquito y que lean entre líneas. Yo no voy a decir qué estamos concluyendo, pero aquí van a encontrar unas sutiles diferencias frente a la primera presentación. ¿En qué sentido? Esta es la manera como los consultores han venido abordando las preguntas del mercado mayorista. Entonces ellos las han venido abordando, y a pesar de tener discusiones de que por qué el alcance no se diseñó como el mercado de corto plazo, el mercado de mediano plazo y el mercado de largo plazo, en el estilo más de los expertos de Estados Unidos y como tienen ellos concebido el mercado, pero aquí mencionado mucho por ANDEC, por EXEM, el tema de completar el diseño del mercado y dónde están los elementos para completar, pues un estudio que ustedes recuerdan que hizo EY Enersync sobre esos tres mercados, pues era entonces volver a retomar eso, y aquí se hicieron preguntas más concretas, más los otros estudios de cargos nodales. No obstante lo anterior, y esto es hacer una matriz y ver que los temas de inquietud del gobierno están contestados con los temas de los expertos y están todos contestados efectivamente. En este caso ustedes saben que los consultores son Pablo Corredor y Diego Jara, y Frank Wallach y Udi Hellman. Y Diego y Pablo pues han sido muy juiciosos en chequear que lo que se preguntó está contestado de otra manera. Decidieron ellos hablar del mercado de corto plazo como una base, advirtiendo, y yo creo que eso yo lo he dicho desde el principio, lo que tratamos es que lo que venía haciendo la CREC, que pegaba en estas cosas, pues no se puso a consideración de los expertos, porque son muchos temas. Surge de nuevo la pregunta, ¿y qué pasa si la CREC se equivoca? Creo que fue lo que nos preguntaron. Pues el riesgo de que nos equivoquemos en la misión también existe, entonces pues nos tocaría hacer todo un análisis de dónde minimizamos los riesgos, y decidimos más bien tocar los otros temas y ser complementarios. El tema de la complementariedad está de moda, ya definitivamente aceptado. Y aquí surge un tema importante, porque nosotros hablábamos de precios nodales como alivio de la congestión, pero los expertos internacionales sobre todo los ven como columna central en los mercados de corto plazo, no solamente como alivio de la congestión. El tema de mejoras en el diseño de contrato y mercados bilaterales que viene trabajando la CREC. Yo creo que ustedes conocen a Diego, y él, creo, si no estoy mal, aportó en los esquemas de garantías de la subasta de largo plazo, y aquí también está haciendo su aporte para ver
cómo se dinamiza ese mercado, el tema de la adequacy, que tiene a todos muy preocupados, pero sí pusimos sobre la mesa cualquier esquema, incluso podrían mirar el cargo por capacidad inicial colombiano, incluso plantas de seguridad, pero pues el tema va a ir sobre el cargo por confiabilidad y una propuesta de contratos de largo plazo que ha estado sobre la mesa. El tema de la transmisión sigue preocupando y me alegro mucho que haya un panel al respecto, tratando cómo se puede mejorar la planificación y expansión de la transmisión. Si estoy bien, creo que esto es, después de salir de los temas anteriores, un tema en el cual este foco se va a concentrar. El tema de la participación del consumidor minorista, ya sea vía agregadores o no, y planeación de la red de distribución, las interconexiones internacionales y el tema de información y supervisión que también la superintendencia ha venido avanzando. Entonces, como les digo, ellos ven los precios nodales como centrales. Esto era que me hacía falta poner en una presentación a mí, esto es por mi placer, qué pena con ustedes, pero creo que ellos tienen toda la razón, pues hay que mirar los cargos nodales en lo que significan, que es su componente de energía, su componente, representan el balance de energía, las pérdidas y las restricciones, o sea, no solamente las restricciones, aceptada la observación. Entonces ahí queda claro y por supuesto porque son largas las discusiones, porque hay que mirar las implicaciones. Pablo Corredor tiene unas mejores corridas a raíz de la discusión sobre cómo serían estos cambios en las diferentes zonas. Los precios en los nodos se pueden trasladar de otra manera a los usuarios como se convengan, se pueden trasladar como hoy en un promedio, pero pues sí hay cambios significativos hoy en día que los precios en ciertas regiones del país, en particular en estas, serían más altos, en el suroccidente posiblemente también, y pues los precios en Antioquia serían más bajos, pero la pregunta es ¿qué pasará cuando se hayan adelantado ciertas obras del Plan 5 Caribe, cuando entren las renovables? Pues Pablo señalaba que posiblemente será distinta la situación. Entonces todos estos elementos se están construyendo para poder ilustrar mejor, informar, como se dice ahora, mejor las decisiones que se van a tomar. O sea que esto ha tomado más tiempo. Ustedes pedían un informe de un análisis de impacto normativo para cada una de las recomendaciones. No sé si estemos haciendo eso, pero en todo caso estamos haciendo bastantes análisis para ver los impactos y cuándo sería el mejor timing para tomar una decisión. Ahora la discusión es si estos precios serían solamente, la granularidad sería espacial, sería a nivel de regiones o la granularidad sería temporal. Tuvimos una discusión con el foco 3 que a veces no son tan optimistas frente a la posibilidad de reacción de un usuario en un sistema de distribución. Son bastante menos optimistas que yo, pero creo que esta es una dirección en la que no la misión, es que el mismo sector había venido señalando. En las referencias de la literatura, el mismo sector ha hecho varios estudios sobre cargos nodales, estudios completos con simulaciones, unas no tan completas y otras más completas. Suficiencia de recursos, pues es claro que el país necesita un mecanismo para garantizar que tengamos los recursos en el largo plazo y sobre todo que ese mecanismo sea un poquito impermeable, o sea, que el mecanismo de confiabilidad dé confiabilidad al gobierno. Y si somos francos, pues cada niño no ha sido periodos tranquilos, los ministros han tenido que hacer intervenciones, puedo decir yo, pues un recurso es escaso, entonces ya no funciona el mercado, ha habido intervenciones, pero sería bueno que ese mecanismo estuviera más impermeable a esas intervenciones y que diera más confianza al gobierno. Entonces se está analizando qué ajustes, además del precio de escasez, porque yo he estado aquí
cuando se hizo el análisis, pues estuve cuando se hizo la presentación en Bogotá sobre el cargo por confiabilidad, y no era solo el precio de escasez lo que preocupaba, era un problema de los que se mencionaban al cargo por confiabilidad, y entonces ahí tenemos que seguir mirando y recoger cuáles fueron las propuestas que se hicieron para que ese mecanismo dé mayor tranquilidad y los agentes tengan lo que quieren como señal de largo plazo. Ahora, es clarísimo que los compromisos adquiridos de ninguna manera se irían a cambiar. Ya hay compromisos adquiridos, sea que el país opte por el otro mecanismo, que sería el segundo enfoque, la transición a un mercado estandarizado de contratos. Tenemos el tiempo para hacerlo, si es el caso. No, yo creo que los expertos no han llegado habían llegado a un acuerdo, pero en las discusiones toca analizar más de nuevo los dos temas. Entonces, ese mecanismo, pues tenemos el plazo ahorita, porque uno no esperaría una subasta de cargo por confiabilidad en los próximos años. Planeamiento, yo voy a ir más rápido porque me quedan 3 minutos. ¿Esto qué dice? ¿Ya se me acabó la hora? Ah, todo, uf. No, pero entonces aceleremos. En los otros temas, pero ahí quedan para… ¿Ya hablé 1 hora? Ay, pucha, casi. Eso sí sería perder la vista completa. Bueno, entonces los otros temas es el planeamiento y la expansión de la transmisión. Entonces la pregunta es, bueno, si el país pasa a un esquema de cargos nodales, toca seguir con cargos nodales y las maneras de expandir la transmisión. Podríamos abrir esto a otras maneras de expandir la transmisión. Esto también hay mucha literatura, o cargos, o los Financial Transmission Rights, o la combinación de las dos, u otras alternativas. El tema del almacenamiento de energía, pues que ya la CREC dio los primeros pasos y ustedes fueron los primeros en observar que las baterías son un activo, lo ha llamado la misma CREC de convergencia, un activo multiservicio, una especie de transgénero, porque puede prestar múltiples servicios y puede dedicarse a un servicio o ir cambiando a otro, y la idea sería aprovechar al máximo este potencial, lo mismo que la participación al por menor. ¿Qué pasa en esas alternativas de desarrollo de la industria eléctrica sin cables y cómo se pueden aprovechar en beneficio del sector? Eso también son temas que van a tratar los expertos. Hay una pequeña divergencia entre el rol del agregador y su participación en el mercado mayorista. Si uno lo mira, pues es un comercializador. Entonces yo ya he hecho se le ha hecho esta pregunta a los expertos: ¿por qué va a funcionar un agregador si un comercializador no funcionó? ¿O para qué hacer un agregador si puede ser el mismo comercializador, separado obviamente del operador de red, que es lo que uno vería aquí? El rol del gas en la transformación energética, voy a ir más rápido. Aquí lo que se ha planteado es lo que necesitamos es que la demanda hable. Y lo que han visto ahí los expertos del foco, que ustedes saben, son Carmen Sachajín, Ana María Ferreira, Miguel Vázquez y David Madero. Miguel es español, es profesor en la Universidad de Florencia en temas de innovación y regulación, y David es mexicano. Entonces ahí ha habido discusiones importantes en dos temas que se ha planteado el sector, además de los del abastecimiento. Entonces, en el tema de abastecimiento, pues lo que han planteado los expertos es que es necesario garantizarle a la demanda que va a haber una oferta de gas nacional o importado, y que la demanda pueda crecer, no sujeta a las decisiones de oferta del año entrante, sino con una visión de que vamos a contar con el combustible que se requiere. Entonces hay recomendaciones para el planeamiento de la UME en el sentido de tener escenarios más optimistas, que las plantas de gas se despachen en un escenario de mayor abundancia de gas y no en un escenario de escasez de gas como uno podría ver,
que se mire qué sustituciones podría hacer la industria y la participación del gas en el sector transporte. Clave entonces la coordinación de la producción y el transporte, además de la coordinación gas-electricidad. Y lo que los expertos también han visto es que las expansiones de transporte o de transmisión, como también les dicen, pues han sido difíciles en el modelo que tenemos de contratos para esa expansión. Entonces está analizando una alternativa que es pues el Common Carrier, que es la alternativa que hay y es como obvia. Uno se pregunta si esto no ha sido lo suficientemente dinámico, pues mirar la otra alternativa. Lo que pasa es que migrar a ese esquema hace cambios significativos en la planeación, en la operación de la red, requeriría un gestor técnico para operar el sistema de transporte y pues además se han preguntado si hay otra manera de establecer los cargos y están mirando pues todas las alternativas. Una de ellas ustedes ya lo saben, que son los cargos de inyección y de extracción de gas, que de alguna manera tienen una señal de distancia y esa señal pues, pero no full señal de distancia, sino se consideran todos los posibles caminos en la red. El tema de la distribución y comercialización minorista y los aspectos institucionales. Y creemos, pues ya lo hemos repetido, lo han dicho ustedes, realmente el gas, además de ser un energético importante en el sector transporte para la movilidad limpia, además de poderle ofrecer mejores facilidades a la industria energointensiva, pues el gas va a permitir un nuevo producto que tendrá que ir apareciendo en el mercado, que es la flexibilidad. Pues ya hablamos de transporte. El hidrógeno sería un competidor que le haría a uno preguntarse, ¿vale la pena pasar por el gas o se haría mejor en un país como Colombia un leapfrogging y usamos movilidad eléctrica y después hidrógeno? Pues lo que uno vería es que pasar por el gas y haber extendido la estrategia de movilidad eléctrica a una estrategia para no equivocarme, de movilidad sostenible es acertado, porque pues el hidrógeno, aunque es uno de los temas que está tratando la misión de Sabios, pues lo que uno ve en los mapas de ruta es que está un poco lejos todavía. En el tema de descentralización y digitalización, estamos empezando a recibir los reportes, cambios importantes y requerimientos importantes para la modernización de los sistemas de distribución, para que permitan que todas estas posibilidades tecnológicas y transaccionales se den en una red que sea una plataforma de intercambio de servicios. Pues ellos han venido trabajando muy juiciosamente cómo fomentar la gestión eficiente de la demanda. Entonces, otra vez, no está la eficiencia energética, porque la UME tiene un trabajo grande en eficiencia energética. Está el tema de respuesta de la demanda dentro de lo que uno considera gestión eficiente y el tema de planeación de los sistemas de distribución. Yo voy a seguir, pues los recursos distribuidos, hay estudios que dicen que podrían ser hoy hasta 8%, nadie es tan optimista, hasta 20%, pero yo creo que los recursos distribuidos pueden jugar un rol importante en el mercado, incluso en el mercado de servicios complementarios que viene diseñando la CREC. ¿Qué han encontrado hasta ahora los consultores? Y ustedes también lo saben, creo que no es una sorpresa para nadie, pues que hay una gran heterogeneidad entre empresas y hay una gran heterogeneidad en el estado de las redes. Se hizo un análisis de conglomerados y una encuesta que agradecemos a todos los que la han contestado. La velocidad con que las empresas han venido incorporando las innovaciones tecnológicas no es la misma.
hay una poca elasticidad del consumidor, la demanda es inelástica, pero aquí es mayormente inelástica porque tenemos poca información y posibilidad de reaccionar al precio. Se ha señalado en las encuestas los desarrollos previos en automatización y supervisión y los desarrollos en control regional que tenía el mercado en sus inicios. Pues todos quisiéramos contar con mayor información y ahora que hay diversos usuarios conectados y tomando decisiones, flujos bidireccionales, pues la visibilidad es clara y se pierde observabilidad, también se va a perder controlabilidad y esos son retos importantes a tener. Y hay una regulación reciente que se mueve en la dirección de los incentivos, pero que según han visto los consultores hasta el momento no parece dar todo el estímulo para la reposición de la red porque no la reconocen lo que podría ser deseable. Pues esto es para que la CREC lo mire, han hecho unos ejercicios al respecto. Se ha propuesto unas etapas de difusión de los sistemas de medición inteligentes, ojalá para ir acelerando donde es posible acelerar, o sea, correlacionados con niveles de pérdidas de las empresas, donde podrían tener su mayor relación beneficio-costo, pero pues no son las empresas con mayor disponibilidad de recursos, entonces eso ha generado bastante debate. El tema de socialización y lecciones aprendidas, aunque alguien nos decía, mire, es bueno mirar lo que ha pasado en otros países, pero hay que hacer las experiencias en cada país. Sin embargo, lo que hemos leído y lo que ellos han encontrado es que la aceptabilidad del usuario, o sea, que no es fácil visibilizar para el usuario todos los beneficios que entrega un sistema de medición inteligente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta pues cómo se va a mantener esa operación segura, pues creo que está todavía muy como en recomendación gruesa, pero hay que empezar a digerirla, que sería un sistema de operación híbrido con DSOs y TSOs y pues todos los retos o las guías que se puedan dar para mejorar la planeación de los sistemas. Y entre esos retos y además los regulatorios, pues Irena ha hecho estas recomendaciones, ahí está la referencia. Esto es tomado directamente del documento preliminar del Foco 3, pero es simplemente un resumen de lo que dice Irena. Entonces, sugieren que la fórmula de remuneración debe mirar el TOTEX de manera completa y evitar que se pueda arbitrar entre CAPEX y OPEX, entonces buscar que los distribuidores sean eficientes en el TOTEX, que la remuneración debe ser basada en resultados, pues ya la 15 hace un trabajo en eso y debe orientarse al desempeño del servicio medido a través de una serie de métricas e indicadores. La planificación debe orientarse a integrar eficientemente los recursos distribuidos y la innovación y se logra sobre periodos regulatorios más largos con mecanismos de compensación ex post, pero definidos ex ante para limitar el riesgo del distribuidor y pues una llamada a anticipar el futuro para los operadores de red. Y hay que definir nuevamente ese nuevo rol, cuáles son sus competencias y cuál debe ser el modelo de relación tanto operativa como empresarial en todos los actores del sistema eléctrico. En gestión eficiente de la demanda, pues se han propuesto, mirando las curvas de carga, los distintos programas. Ahí está un mapita de ruta sobre los distintos programas. Se puede ver que uno podría empezar por tarifas, time of use, 3 tipos de tarifas, combinada con un critical peak pricing, que son los programas de respuesta de la demanda vía precios, y después han sugerido algunos programas de respuesta de la demanda vía incentivos para periodos especiales. Tienen una propuesta aquí a la derecha de cómo sería la coordinación de la operación a nivel de la distribución
y el mercado grande, pues Excema ha venido haciendo unos análisis con una de las personas que ha trabajado más este tema, que es Lorenzo Christoph, en esa dirección. Y aquí una publicidad que ya hice una vez, pero dado que la ministra hace el señalamiento, no olviden que esto de niveles distribuidos plantea muchas incertidumbres, retos de controlabilidad y observabilidad, y muchas universidades han venido trabajando en esquemas de despacho que yo sé que ninguna empresa los va a adoptar porque hay muchos riesgos, pero que sí podrían usarse en pilotos para ir entrenando mejor nuestra ingeniería nacional. El cuarto foco de cierre de brechas y mejora de la calidad, pues un agradecimiento a Colombia Inteligente y a la UVME porque me simplificaron la tarea. Todavía el foco es un tema bien discutido, pero fíjese, hay muchísimos planes en la misma unidad de plan, muchísimos instrumentos de planeación, el PERS, el PIEC, el plan de gas, el plan de electrificación del acuerdo de paz, y no se conversan fácilmente entre ellos. Hay distintos instrumentos de financiamiento de la cobertura que pone distintos requisitos que toca organizar por lo menos en una ventanilla. Eso ya lo propusieron los consultores, los consultores del foco anterior, perdón, son Andrei Romero, Tomás Mack, Carlos Battle y Luis Barroso. Carlos Battle trabaja con Pablo Rodilla, esos son los consultores. Aquí ya había habido una propuesta de mejora de la institucionalidad para el tema de cobertura y a partir de ahí se ha venido trabajando. Saltémonos todo esto. Nosotros habíamos pedido 5 categorías a la UVME como contribución al análisis, pero Colombia Inteligente y la UVME propone 3 categorías, una expansión de redes para cargas grandes cercanas, una de microredes. Nosotros hemos preguntado por 2 tipos de microredes más sofisticadas con control y menos, y soluciones aisladas como los sistemas Pay as you go. Y proponen para el tema de microredes distintos esquemas de gestión y monitoreo de la microred desde el punto de vista de financiación, de seguimiento y de asistencia técnica y del planeamiento. Proponen también, pero pues esto aquí, yo que tuve la fortuna de recibir el documento ayer a las 4 de la tarde, proponen aquí distintos modelos de negocios para avanzar en esa cobertura, pagos por servicio, modelos distribuidos de propietario, arrendamientos subsidiados y APP. Y ahí ponen las fuentes de financiamiento, que es importante, las tarifas, o sea, cómo se cubriría el servicio y cómo se haría la operación y mantenimiento. Lo que le habíamos pedido a la UVME era prácticamente esto, pero con numeritos. O sea, lo que se quiere es tener el mapa de ruta, cómo se va avanzando en esquemas de conexión a la red, de microredes. Yo sigo insistiendo, pero estoy contentísima con lo que hay. Microredes un poquito más sólidas y robustas y monitoreables, y otras menos robustas, y sistemas Pay as you go. Y cuánto debería ser el delta de tarifa que debería que hacer para ciertos sistemas, cómo sería la combinación de los subsidios a la oferta y después subsidios a la demanda, para ver cómo se puede alcanzar la meta de universalización del servicio. Y noten aquí, y yo no sé si esa es otra tarea que se le puede pedir a la UVME y a Colombia Inteligente, pues que seguimos hablando de energía eléctrica, y eso hay que complementarlo con los programas de gas natural para la instalación de redes, y con los programas de GLP para la sustitución de leña, que nos siguen pendientes de analizar. Esto me lo salto, era publicidad, pues ya hay desarrollos de microredes. En el tema de subsidios entonces, y estos son subsidios a la demanda, pues también se ha pedido un análisis para tener una propuesta de focalización de esos subsidios y disminuir ese déficit que existe. Y básicamente pues esto no, se ha hecho un análisis enorme de cifras. Los consultores en el tema de subsidios son Marcela Eslava y Miguel Juan Rebolo, en el tema de cobertura Ruti Ortiz y Ignacio Pérez Arriaga con su equipo,
Pablo y Andrés. Pues básicamente pues lo que han encontrado ustedes ya lo saben, pero aquí está absolutamente documentado con cifras. Pues no se cumple el principio básico de focalización, pues los subsidios no se están dirigiendo a la población vulnerable. Casi el 90% de los hogares son subsidiados en un contexto en Colombia donde la pobreza es 27%, o sea, no llega al 30%. Entonces ahí viene un desfase grande. Si se lograra encontrar una propuesta de programa que focalice los subsidios al 30% de la población más vulnerable, estaría el déficit cerrado en los cálculos que se han hecho. Y por supuesto no se cumple con los principios de solidaridad y redistribución ni con el de suficiencia financiera en el caso de las empresas. ¿Cómo se podría corregir además esto? Pues los consumos de subsistencia, aquí el llamado, ellos en el programa que están pensando, y si ustedes quieren mirar, pues el consultor es peruano, hay mucho del programa de subsidios de Perú sobre la mesa para el análisis. Ellos no son tan sensibles a los consumos de subsistencia, aunque obviamente reconocen que pueden ser un poco altos. Lo que han señalado es que si se van a cambiar los consumos de subsistencia, se analiza, han encontrado que los consumos son más altos entre 0 y 500 metros sobre el nivel del mar, y después de 500 en adelante parece ser más homogéneos. Entonces hacen ese llamado y han sido muy cuidadosos en que en todos los análisis que se hagan se disminuyan los problemas de exclusión, se reduzca el déficit y se incluya la población a la cual tiene que llegar los servicios. Y finalmente, para parar aquí, los consultores del Foco 5 han avanzado. Hay un trabajo sobre una reflexión sobre la organización del sector, sobre la definición de actividades existentes o nuevas o servicios. Ellos básicamente lo que dicen es que pensar en una organización del sector por servicios y no por actividades, pues podía ser una idea interesante, pero lo ven más lejos. Entonces insisten en que hay que revisar los límites a la integración horizontal y vertical, como volver a los principios fundamentales. Y también han hecho un análisis grande del último punto, que es el tema de gobernanza, de revisión de las funciones sectoriales de la CREC, la UME, la superintendencia y las dos superintendencias y el ministerio. El ministerio acaba de llegar. Preocupa mucho al ministerio los temas de asignación de tareas y de coordinación. El ministerio tiene un esquema de coordinación que es que los directores participan en las juntas de las otras entidades, pero parece no ser suficiente. Aquí me piden explícitamente que se analice el CNO y el CAC, pues hay que hacerles esa sugerencia. Y el tema otro que se está trabajando es la integración con otros sectores como el de las telecomunicaciones, que también fue analizado en los informes preliminares del Foco 3. Y ellos siguen haciendo propuestas sobre la forma de regulación de monopolios y sobre el tema de la comercialización. Están esperando las recomendaciones del Foco 3 para trabajar con ellos de manera conjunta. Y pues cronograma, no puedo decir nada más que lo que ya dijo la ministra. Esperamos que en diciembre haya una publicación del documento final. Sé que habíamos prometido entregar los position papers, que como les digo, los consultores los han entregado juiciosamente, no es la responsabilidad de ellos, pero los análisis han sido muy largos, entonces no hay todavía como la tranquilidad para entregar esos documentos. Yo creo que tenemos que pensar en un esquema de discusiones cerradas del documento, porque ustedes nos pueden ayudar, pero sin que sientan que esas son las decisiones, sino algo más tranquilo y académico, pediría yo, si eso es posible. Pues yo sé que es difícil cuando uno está en una empresa pensar como si yo estuviera en la universidad. A mí me queda re fácil y me cuesta trabajo porque uno piensa con el bolsillo más a veces, pero yo entiendo. Entonces no sé si se puede organizar un trabajo de discusiones internas para seguir haciéndole pruebas ácidas a las propuestas, que es lo que al final le va a dar fortaleza a este trabajo.
Muchas gracias y qué pena haberme extendido.